John Jairo García, una persona que llegó a este pueblo muy niño, crecí acá y empecé a ver por medio de la música un estilo de vida. Creo que me monté a un bus que era el correcto, con la gente correcta, a escuchar buena música y a escuchar buen metal en la época. Eso ha sido como lo importante para mí. Soy Elkin Castro de la Unión Antioquia, bajista de Manahuira. Soy carpintero en mi vida normal. Soy músico apasionado, no músico profesional, amante a la música y a los bares y a voltear con todo lo que tenga que ver con cultura. Soy Andrés Valencia, soy músico empírico desde hace 7 años, pertenezco a 2 agrupaciones en el municipio de La Unión. Una de ellas es Ragnar, de metal pagano, llevamos 5 años en escena. Otra es Nahual, la cual entró hace 2 años, y este grupo es de rock en español. Yo empiezo a escuchar rock por una persona, un baterista muy conocido, Forever, de Medellín, que llegó a ir a La Unión. Empezó a traer cassettes de una música que me llamaba la atención y que no escuchaba. No era fácil escucharla en una emisora o en ninguna parte. El rock and roll llegó a mi vida gracias también a unos primos que tenían un grupo que se llamaba El Carajo. Yo iba y los veía ensayar prácticamente a escondidas porque yo era muy pelado. Y no, todo eso quedó como inculcado en mí, lo que es pues la esencia del rock and roll. Las primeras veces que yo recuerdo que escuché rock and roll fue con unos CDs que tenía mi hermana. Recuerdo mucho que mi hermana ponía pues música en la casa, yo no sabía pues como de qué se trataba, que el nombre de lo que estaba escuchando como tal, pero posteriormente pues digamos heredé esos CDs. Bueno, fue con el tiempo que me di cuenta, digamos, pues de todos estos géneros, pues que punk, metal, todo esto pues que al momento pues digamos es a lo que me dedico como tal. Así empecé yo como a escuchar rock and roll, metal más precisamente. Ya 3, 4 muchachos, 4 amigos acá empezamos a escuchar, y con la idea siempre de forjar una banda, de hacer música, de meternos como en esa aventura. Teníamos a un amigo que estudiaba guitarra clásica, Leonel Vera, Leonardo Vera, que le entendía la batería, y necesitaban un bajista y era yo. No había ni instrumentos ni público. Teníamos una batería, una medio guitarra eléctrica sin amplificador. Nos prestábamos otra para el otro guitarrista y el bajo lo hacíamos con una guitarra eléctrica prestada. No había sonido, no había amplificación para bajo. La batería se trajo desde Medellín, desde un barrio, de un grupo de punqueros. Fue como toda esa faceta pues. Y crear un grupo sin saber, éramos como experimentando. De pronto en la época no nos damos cuenta, y como eran tantas las ganas, como que no le veíamos como tanto el problema. Entonces por esos mismos caminos empezamos a darle a la música, que ese fue el primer grupo que se llamó Oscuro, que era una banda de metal, que precisamente dimos el primer concierto, y creo que aquí en el teatro, donde hubo un descontrol y en el pueblo hubo una llamada de atención, de alerta, no sé, porque éramos como muy jóvenes, y el teatro en medio del pogo de tanta juventud que no escuchaba eso, lo dañamos, se dañó un poco el teatro. Entonces fue un poco como grotesco, porque a la final la gente no sabía, nosotros empezaba a tocar y claro, la gente se volcó adelante porque ya se habían escuchado algo sobre el pogo, sobre el saltar, sobre el bailar pogueando. Y fue entre bonito, loco, cósmico, fue un momento así como raro, porque no nos esperábamos eso, pues uno como banda nueva, primer toque, llegar toda esa energía, uno en el escenario, ellos abajo como
en esa energía de pogo, como si de muchos años estuviéramos tocando. Mi nombre es Candal Perea, soy politólogo de la Universidad de Antioquia y dentro de las reflexiones que he hecho desde la ciencia política ha estado el investigar el desarrollo del rock como una práctica política juvenil en el oriente antioqueño. Primero que todo, creo que el rock lo que le permite a los jóvenes en el momento en el que aparece, digamos, lo pienso pues como la década de incluso de los 80s, es diferenciarse del mundo de los adultos, ¿cierto? Decir que hay una elección que es, digamos, como muy de los jóvenes y que además empieza a configurar muchos asuntos de la identidad. Entonces, por ejemplo, la manera de encontrarse para disfrutar la música, la indumentaria, las temáticas y una mirada, digamos, sino contestataria, por lo menos crítica de la realidad. Bueno, porque es importante la escena rockera en la Unión. Pues, esto como género urbano como tal, nace, digamos, como una forma de rebeldía, de protesta contra las injusticias que se estaban viviendo en el país, que se viven en el país, contra todas las formas de opresión existentes en el territorio. Yo creo que el rock and roll es una salida de todos esos paradigmas, es un cambio de pensamiento a algo más crítico, ¿cierto? Una manera de pensar, incluso de ser, que lo lleva a uno a pensar incluso más en el otro. Pero quedó una imagen como mal creada de la música y como un concepto en el pueblo de la religión, donde nos satanizaron mucho. Ya íbamos por la calle, ya las personas mayores nos satanizaban porque teníamos el pelo largo, porque usábamos camisas oscuras, con nombres de bandas como son las camisas de metal, grotescas. Pero entonces seguimos como por ese camino de seguir haciendo como un poco de música. Los rockeros, pese a estos señalamientos, digamos como que la respuesta no ha sido en ningún momento violenta, sino que lo que han hecho es un ejercicio muy constructivo. Aporta tres cuestiones que son muy importantes para pensar la política en la sociedad, y es el reconocimiento de la diversidad, el respeto por las diferencias y el reconocimiento de los jóvenes como un actor social y político muy importante que tiene mucho que brindarle a las comunidades del oriente antioqueño. Ahora uno dice, uy, fueron caminos largos y momentos largos como para crear bandas y querer hacer propia música, porque nosotros en esa época casi no hacíamos como covers, era más que todo como tratar de hacer la propia música, que eso fue muy interesante. En ese tiempo tocábamos, era como un thrash metal, heavy sudo, algo así, en la época. El segundo aspecto, digamos como aporte del rock a las dinámicas del territorio, sería que el rock ha estructurado las condiciones para la producción, distribución y consumo de la música juvenil, y yo diría en gran medida de la música dentro del territorio. Eso es porque ha desatado un proceso, digamos, en el que han intervenido, digamos, distintos actores, espacios, procesos que son muy importantes para que se pueda producir música desde un territorio, y esto es configurar espacios como los ensayaderos, o sea, espacios en los que se crea la música, estudios de grabación y algunos espacios
precisamente de difusión o los espacios en los que se pueden presentar las bandas, que eso es muy importante. Bueno, el carajo ahí está lo que es el primo mío, que es Dominejo, José Iván. También está la llaga, que se llama Carlos. Jonathan, que era el baterista. El pastuso, que creo que se llama Erwin o algo así. Ellos inculcaron mucho la esencia acá, ¿cierto? Hacían conciertos y eso se movía en la escena rockera, porque en ese tiempo eso era muy escaso ver eso. Y aquí en la Unión la gente, o éramos locos por ver eso, ver a alguien con una guitarra, como decían en ese tiempo, haciendo bulla. Pero eso nos gustaba a nosotros, o nos gusta. Creo que no hubo aceptación. Las familias, como siempre, nos apoyaban porque de otra forma éramos greñudos, vestidos de negro, escuchando una música rara, entre comillas, para el común de la gente. Pero las familias veían que éramos normales, que no éramos pues ni personas peligrosas. Pero por medio de la religión sí fue muy satanizada. Fuimos muy satanizados, fuimos muy marcados y creo que nunca aceptaron eso. Sin embargo, después de eso vino la violencia de persecución, de motilarnos, de amenazas. Bueno, a finales de los años 90 y principios de los años 2000, el conflicto armado tuvo, digamos, ese momento de agudización fuerte y por supuesto pues la Unión, así como muchos municipios del oriente antioqueño, no estuvieron ajenos a ello. Acá, digamos, las cifras más altas de asesinatos, de desplazamiento, bueno, de diferentes hechos de victimización son las más altas, digamos, en esa época. Bueno, les cuento una anécdota. Yo me mantenía peludo, barbado y todo. En tanta violencia lo cogían uno los paramilitares. Parce, lo hacían motilar a uno, le llamaban la atención. Si usted no lo hacía, lo buscaban. Lo motilaban, lo afeitaban. El cementerio, por ejemplo, fue uno de esos espacios, escenario y testigo de citaciones de un grupo armado en particular que era el que tenía el control en el territorio, que cita a los jóvenes con sus familias para dejarles claro, primero, quiénes eran los que mandaban en la Unión, segundo, cuáles eran las reglas que se tenían que seguir para proteger la vida y tercero, digamos, cómo tenía que ser ese modelo de persona o de joven que se tenía que tener en la época. Acá fue algo grotesco, pues lo digo así brusco, porque era mucha la violencia que se vivía en ese momento, ¿cierto? Entonces si usted era peludo, barbado, con piercing, aretos, tatuajes, lo catalogaban a usted como una persona mala, como ladrón, vicioso, degenerado, pues, ¿cierto? Las instrucciones eran claras, no salir después de las 6 de la tarde porque había una especie de toque de queda en el territorio, cortarse el cabello, nada de piercing, nada de tatuajes, si van a ensayar con los grupos entonces ensayan en otros lugares que no sean sus casas, nada, digamos, de cuestionar esa autoridad que había, todo estaba súper medido y la regla era clara, o digamos la instrucción era clara, o se siguen esas reglas o simplemente se atienen a las consecuencias. La siguiente canción la queremos dedicar con todo el corazón a las miles de víctimas que muchos años se gestaron en este territorio tan bello que es el oriente de nuestro departamento. Desde Sonsón, San Carlos, San Luis, Marinilla, La Unión, una gran cantidad de víctimas de este absurdo conflicto. Muchos de ustedes estaban muy jóvenes cuando sucedieron los episodios más bárbaros y más absurdos del paramilitarismo, la guerrilla y las fuerzas del Estado. A todas esas víctimas, con todo el corazón, de parte de todos los que estamos hoy acá, les dedicamos la siguiente canción que se titula Porque pensamos diferente. Los jóvenes rockeros han sufrido procesos de estigmatización solo por el hecho de ser rockeros, a partir de distintos señalamientos, pero que se podrían, digamos, como tipificar a partir de tres asuntos fundamentales: los vínculos con el satanismo, con la drogadicción y con la delincuencia, ¿cierto? Cuestiones que son esencialmente prejuicios, digamos, como que
están más basados en una incomprensión y también que tienen como piso ciertos valores de las sociedades acá en el oriente antioqueño que tienen, digamos, como históricamente unos valores muy tradicionalistas y muy religiosos, digamos como que eso ha sido un proceso de aprendizajes, ¿cierto? Como en la trayectoria, la experiencia de esa relación entre la sociedad y el rock. Y en ese sentido es importante señalar para puntualizar en cómo la elaboración de discursos a través del rock ha servido como para hacer memoria, para hacer denuncia y para profundizar en la comprensión de lo que ha pasado con el conflicto armado en el territorio, o sea, tanto en la Unión como en la subregión Altiplano. Me parece muy importante destacar que hay textos, o sea, textos y canciones, ¿cierto? Pero en las que el texto cumple esa función específica. En el caso de la Unión, está por ejemplo, una canción de Manahuira que se llama Machete, y si vos ves ahí lo que se está planteando, son unos asuntos muy de la experiencia de los jóvenes dentro del conflicto armado. Entonces dices, eso es, por ejemplo, ¿qué pasa en esta tierra? No podemos caminar. Entonces ya de plano de entrada te está introduciendo dentro de un contexto social y político en el que hay unas cuestiones pues como de miedo, ¿sí o qué? Pues como de un asunto de la seguridad de las personas dentro del territorio. Acá citaron un 31 de octubre a muchos jóvenes justamente para eso, pero también lo citaron en un sector como Proleche. Hay historias que incluso ya pasan a lo sobrenatural de algunos jóvenes que decían que volaban, que mataban gatos en el atrio, que se robaron el cirio pascual, que tenían ritos en su casa. Bueno, fue como la acumulación de muchas cosas en las que la sociedad misma contribuyó y fue cómplice, pues no digamos de manera intencional. Esta historia es importante en clave de memoria, es porque una de las cosas que ha alimentado más la guerra y que fue caldo de cultivo para el conflicto armado fue el asunto de no poder entender la diferencia, de crear un orden en particular, de que eso que se salga de ahí pues no nos sirve, ¿sí? Entonces, como les digo, historias muchas, personas que pueden contarlo muchas. Yo creo que es importante para el ejercicio de memoria en clave de conflicto armado también que se escuchen las voces de aquellos que fueron y siguieron siendo víctimas sin tener nada que ver en ese momento, ni entender siquiera que tenía que ver esas disputas territoriales y esas disputas de carácter político y económico que habían en la Unión. Yo soy pues como de la nueva generación, pero fue la época de la violencia, que digamos toda la escena rockera del municipio fue muy perseguida pues por toda esta cuestión pues del paramilitarismo, el señalamiento pues de la sociedad, la iglesia, y es bueno digamos como traer esto a las nuevas generaciones, contarles esto para la no repetición, ¿cierto? Pues al menos en este tema de la violencia. Los procesos son buenos revivirlos porque son referentes, encontramos muchos personajes en el municipio que se movilizaron mucho por la escena rockera y que digamos a día de hoy pues se mantiene viva en parte por ellos. Bueno, Charlobar empieza a partir de que el negro Vera, él tenía, por decirlo que una cantina, algo más bohemio. Entonces él me pide que si quiero trabajar con él, pero en algo bohemio, pues algo así. Entonces yo ya en ese tiempo tenía muchas amistades y todo, y me saludaban. Llegaban y me pedían una canción, una cervecita y así.
fue un lugar muy esencial para la Unión, porque ahí fue donde empezó a salir la cultura rockera de la Unión. Entonces, generalizar, no sé, eran momentos muy brutales, porque hay veces venía gente de otra parte y eso se llenaba y era una emoción muy brutal de toda la gente de aquí de la Unión, y la gente creía pues que podía salir a flote un bar de esos aquí en la Unión. Bueno, la escena rockera hoy en la Unión ha crecido bastante. Ya, bueno, todos esos procesos de globalización han ayudado a que todas las personas pues accedan mucho más fácil a la música. Ya hoy en día ya tenemos muchos conciertos pues en la región, ¿cierto? Los tenemos en La Ceja, en el Carmen, en Medellín con Altavoz, Rock al Parque. También pues, en la localidad, pues en la Unión también se viven ya conciertos mucho más a menudo, entonces la escena va creciendo constantemente. Bueno, lo que es el 50-50 es esencial pues que lo que estamos viviendo en este momento, ¿cierto? ¿Qué más festivales importantes? No, más que todo conciertos, y hemos bregado a traer mucha esencia y muchos personajes fuera de la Unión importantes para que la gente vea que se puede y no es un sueño imposible. Que ha crecido demasiado y que uno ve gente como Tominejo, como muchos grupos que están saliendo, Managuira, que ha fluido, o sea, que ahora es mucho más fácil encontrar un amigo rockero y tener esa aceptación, y hay lugares donde usted puede ir a pedir música. Para mí en este momento la esencia rockera en la Unión está buena, ha crecido. Falta más apoyo pues de muchas partes, ¿cierto? Pero si seguimos así, vamos para muy buen punto. Ya hay muchas más bandas, procesos mucho más consolidados, no solo de bandas, sino por ejemplo de eventos pues, en materia de conciertos. El tema de la violencia, pues hoy en día ya eso pasó a un segundo plano, entonces ya no hay señalamiento, ya es ser peludo y tener este tipo pues como ideología, ¿cierto? No es perseguido, entonces es más fácil ser. Entonces por eso hay mucha más gente en este momento. Ahí también hay algo muy importante para señalar en términos del rock como cultura, y es que esos espacios nunca han sido espacios pues que se hayan alcanzado fácilmente, ¿cierto? Esos espacios los jóvenes los han autogestionado, pero a partir de un ethos, de unos principios o como unos motores de creación que han sido provistos precisamente por la misma filosofía y por la misma digamos, elementos culturales como herramientas que ha provisto el rock. El rock es un estilo de vida. Yo creo que a mí me enseñó tantas cosas, abrir la mente de otra manera, no estar encasillado en lo que nos mostraban en la época, en lo que nos mostraban la emisora, en lo que nos mostraban la tele, el común de la gente. Empecé a ver otros grupos, empecé a ver otros estilos de música, empecé a estudiar música, algo de música, vi la vida de otra manera. Yo creo que el ver escuchado rock me abrió a mí la mente de una manera que llevo 42 años y creo que no me he equivocado, creo que es un estilo de vida. Muchachos, muchas gracias por asistir, por apoyar el evento, a todos los patinetos, a todo el personal, a todos los que están desde días y días atrás haciendo esto posible. Esto se hizo posible, felicitaciones para ellos, un aplauso para ellos, para todos ustedes y para todos nosotros que hacemos parte de esto. Que la cultura sea el primordial ejemplo en una sociedad para seguir como ejemplo y transformarnos. Pienso que solo compenso para continuar.
siempre cabalgando.